con confianza, por favor. Sí, no te preocupes. Entonces, muy bien. En lo que empiezan, yo voy a empezar a buscar lo de el Facebook. Lo del Facebook, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Voy a ver si logro conectar. Perdón, ¿sí estás aquí en la facultad? Sí, estoy en la facultad, Gaby. Porque yo le pedí al ingeniero Juan Enrique que pasara a tu cubículo. Perfecto. A ver si se puede empezar. Aquí está, ya llegó, sí. Adelante, ingeniero. Aquí está. No lo escuchaba, tenía los... Tengo que buscar algo que diga Facebook. Sí, no veo. ¿Ya le dieron el acceso? No sé. Sí, pues estoy conectada. ¿Quién está? Voy a presentar ahorita, pero mire, no los veo. Salí, volví a entrar y nada. ¿Qué será? ¿Usted va a dar la plática? No, pero voy a presentar a la conferencista. Ya lo dejamos así. Estoy en eso. Porque si reiniciamos, ya entramos. ¿Y a qué hora se empezaron a...? Ya tiene como que... Apenas ahorita se le... Se complica, aunque yo los vea, nada más. ¿Quieren poder quitar? ¿A usted sí la escuchan y la ven? Sí, pero yo no... Sí, la tenemos bien, la estamos escuchando y viendo. Yo también. Ya tengo la página, Guadalupe, pero no veo dónde está el inicio. Tengo el cartel. Entonces... No la escucharon otra vez. ¿No? Es que tenía muteado el micrófono. Ok. Pues si quiere así lo dejamos, ingeniero, porque no vamos a... Dejen. Doctora Idalia. ¿Sí? En el caso, para entrar a la transmisión en vivo, si gusta salir de Facebook y regresar para buscarlo por Ciencias Sociales y Humanidades o SLP y ya puede revisarlo. Encontré una cosa que dice Ciencias Sociales y Humanidades o ACLP. Ajá. Y ahí en la primera página no veo el evento, veo uno de arqueología feminista que está transmitiéndose y veo el cartel el cartel del evento, sí. Si gusta salir del Facebook y regresar. Ok, a ver, entonces voy a hacerlo de nuevo. A ver, claro que sí. Bueno, si quieren, podemos ir empezando y ya mientras resuelven lo de mi imagen más al ratito, para que las pueda ver. ¿Les parece bien? Ya está, ya lo tengo, como lo decía. Gracias, Gabriela. Ya está, nosotros nos muteamos, nos apagamos y dejamos a las dos protagonistas. Ya tienes la síntesis curricular, ¿verdad, Guadalupe? Sí, ya. De acuerdo. Silenciadas y ahí están. Hasta luego. Hasta luego. ¿Podemos empezar el servicio de videoconferencias? Sí. Muy bien, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes en esta conferencia tan interesante que nos va a brindar la doctora Virgilia Gilamate.
Y este evento se organiza en colaboración con la Universidad Autónoma Nacional de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el marco del Día Internacional de las Mujeres, 8M. La doctora Virginia Gilamate nos hablará de Dorothy Jones, una ilustre hispanista entre sombras y luces. Y voy a leer brevemente la síntesis curricular de la doctora Gil. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, con una tesis doctoral dedicada al estudio de la obra del narrador argentino Daniel Moyano. Es profesora titular de Literatura Hispanoamericana en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. Es investigadora titular del Instituto Feijó de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo también. Ha dirigido 9 tesis doctorales y tiene reconocidos 3 sexenios de investigación y 6 quinquenios de docencia. Ha publicado los libros Daniel Moyano, La búsqueda de una explicación, en 1993, y Sueños de Unidad Hispánica en el siglo XVIII, un estudio de tardes americanas de José Joaquín Granados y Gálvez en 2011. Es editora junto a Alfredo Álvarez Menéndez del volumen Teatro de la Emigración Asturiana en Cuba, Aproximación Lingüística y Literaria a la Biblioteca Francisco de Paula Coronado del 97 y coordinadora de Escritores sin Patria, la narrativa argentina de la segunda mitad del siglo XX en el 2016. Ha publicado 41 trabajos especializados entre artículos y capítulos de libros sobre literatura hispanoamericana. Su investigación se centra en el estudio de la representación literaria de asuntos identitarios y sociopolíticos y abarcan de las crónicas de Indias con estudios particulares sobre la obra de Juan Suárez de Peralta, el Inca Garcilaso de la Vega o Bernal Díaz del Castillo, el siglo XVIII, del que ha estudiado autores como Hipólito Villarroel, José Joaquín Granados y Gálvez, Alonso Cairó de la Bandera y Pedro de Peralta Nuevo. En el siglo XIX, con trabajos dedicados a Domingo Faustino Sarmiento y José María Blanco White, y el siglo XX con estudios que atiende al exilio, a la representación nacional y a la recuperación del pasado americano, centrados en autores como Daniel Moyano, Mario Benedetti, Fernando Vallejo, Álvaro Enrique o Alan Pauls, entre otros. Es directora de las bibliotecas de autor dedicadas a Daniel Moyano y a Domingo F. Sarmiento de la Biblioteca Virtual Cervantes. Ha impartido cursos de maestría en la Universidad de Cienfuegos de Cuba, de doctorado en la Universidad de Oriente en Venezuela y ha sido profesora visitante en la Universidad degli Studi de Perugia en Italia. Ha impartido conferencias en diversas universidades europeas y americanas, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad de los Andes en Venezuela, en New York Community Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Universidad de Temple en Estados Unidos, Universidad Católica de Milán y Universidad de Poitiers en Francia. Bueno, como ven, tenemos a una doctora con una larga trayectoria y con estudios impresionantes. Y pues ahora nos va a deleitar con esta conferencia que seguramente disfrutaremos todos muchísimo. Bienvenida, Virgilia, bienvenida a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y bueno, lo primero es agradeceros a las dos instituciones, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Nacional de San Luis Potosí, la invitación, la generosidad para hablar ante ustedes y a las profesoras que han organizado directamente la actividad, a ti por tu presentación, Guadalupe, y a la profesora Gabriela Torres Montero y Dalia García Aguilar, a la cual tuve el gusto de conocer personalmente en Oviedo y como le digo a ella, lo único que hicimos es aprender de lo mucho y de lo generosamente que nos enseñó. Si yo en alguna medida puedo restituir tanto como nos dio ella, pues sería muy bueno, sobre todo para todos ustedes. Muy bien, voy a compartir entonces para que puedan ver, quizás, vamos, si se puede,
A ver si puedo, para que puedan ver. Ay, antes lo tenía, pero ahora no sé. No sé cómo compartir la imagen de Dorothy Jones que teníamos antes en pantalla. Aquí. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya? Sí, Vale. ya lo tengo, lo que pasa que ahora no sale la imagen. A ver. Tal vez tarde un poquito en cargar. Sí, Vamos a ver si ahora carga. Antes ha sido rápido, pero vamos a ver ahora si se puede compartir. Un momento, Comparto pantalla, comparto ventana y aquí la tenemos. ¿La ven ustedes? Muy bien, pues aquí tenemos a la protagonista de nuestra tarde. En realidad es la profesora Dorothy Jones, que nació en St. Paul, Minnesota, en 1898. Fue profesora de la Universidad de Texas entre 1919 y 1960. Se doctoró en 1929 en la Universidad de Chicago con una tesis dedicada al dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón. La Academia Mexicana la distinguió en 1939 con el diploma de honor por su larga trayectoria de estudios dedicados a la literatura de México, entre los que se encontraban los que había consagrado a la obra y la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, a Juan Ruiz de Alarcón y a la poesía novohispana barroca. También fue reconocida en España por el Ateneo de Madrid, que la nombró miembro correspondiente en 1949. El trabajo que más se conoce de Dorothy Jones es el que le ha dedicado a Sor Juana, pero su obra abarcó, como digo, muchos más temas, los que he nombrado antes, más la literatura modernista, la literatura poética afroamericana y las relaciones entre música y poesía, entre otros asuntos. Hoy recorreremos algunos de estos trabajos dedicando mayor atención a los que se centran en la literatura de México. Pero antes de empezar, quiero recordar que en 1921 una joven Dorothy Jones publicaba en la revista Hispania, el órgano de difusión más importante entonces del hispanismo estadounidense, un práctico, ordenado, claro y útil repaso de las formas más eficaces de aprender español, con el añadido de que el conocimiento transmitido se basaba en su experiencia docente. La profesora que así se expresaba a comienzos de los años 20 del siglo pasado tenía entonces 23 años. Les leo un párrafo de ese artículo. La mayoría de los trabajos de Dorothy Jones están publicados en inglés. Lo que yo les voy a leer, si no les indico lo contrario, es una traducción. Decía Dorothy Jones: mi propia experiencia me ha demostrado que es relativamente fácil adquirir un conocimiento de lectura de una lengua extranjera, pero la adquisición de la lengua hablada, la fijación de los hábitos del habla hasta el punto de automatización, es un asunto diferente. Por último, he llegado a la conclusión de que los profesores de idiomas modernos intentan hacer demasiado. En el trabajo lingüístico, como en lo demás, la concentración y la especialización dan mejores resultados que cualquier intento de dominarlo todo a la vez. Este intento de dar al estudiante todo a la vez es, en mi opinión, lo que ha causado y sigue causando estragos en la enseñanza moderna de idiomas. ¿Cómo es posible que en 2 o 3 años de estudio se adquiera una pronunciación sin fallos, un dominio de la página impresa y una fluidez oral y escrita de idiomas, a menos que se haga alguna distribución del esfuerzo? Con este dominio del español que le servía para enseñar a otros en la universidad, Jones comenzó sus investigaciones sobre Sor Juana Inés de la Cruz. En 1925, con 27 años, publicó en el Boletín de la Universidad de Texas el primero de los trabajos que le dedicará a la monja novohispana. Es de notar que empezó su labor desde la base, esto es, ampliando los cimientos en los que se basaba el conocimiento sobre Sor Juana, publicando la primera bibliografía académica de Sor Juana escrita en la segunda década del siglo XX. La anterior la había hecho a finales de la década del 10 el dominicano Pedro Enríquez Ureña. El trabajo, titulado Some Bibliographical Note of Sor Juana Inés de la Cruz, sería editado 2 años más tarde bajo la traducción de Mauricio Carranza por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
La investigación y repertorio bibliográfico de Chons ocupó el número 9 de la serie Monografías Bibliográficas Mexicanas, con el título Bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz. El director de la colección, Genaro Estrada, acompañó la edición con una nota introductoria en la que se advertía que la reedición superaba a la inicialmente publicada en el año 25, porque la autora había revisado su trabajo y realizado importantes adiciones y correcciones, de forma que su bibliografía era, no había duda para Estrada, la mejor, y cito, que sobre la materia se conoce y llega a agotar esta hasta donde es posible tal género de estudios. Aprovechaba el editor también para indicar que la obra de Sor Juana esperaba una edición crítica definitiva y los aportes de Chons iban a ser, según sus palabras, la mejor contribución con la que puede contarse para llevar a cabo obra tan necesaria. Destacaba finalmente la excelente metodología de la estudiosa. La historia de la edición contemporánea de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y la disputa de puntos de vista para recuperar la figura y el engranaje social en el que se desarrolló la vida de la monja novohispana en el siglo XVII puede seguirse leyendo el artículo de Georgina Sabat de Rivers, que fue alumna de Dorothy Chons en la Universidad de Texas y trabajó con su fondo documental, en el artículo Biografías, Sor Juana vista por Dorothy Chons y Octavio Paz. Fuera de eso, que pasaría muchos años después, todo lo relativo a la edición de las obras de Sor Juana, el folleto que acababa de reeditarse en el año 27 en México, incluía una rica bibliografía sobre Sor Juana extendida desde principios del siglo XVIII hasta el presente de la redacción del trabajo. Abarcaba tanto la obra de la autora novohispana como los trabajos que incluían estudios o referencias a ellas o a su obra, junto a las publicaciones literarias que habían motivado su figura. El repertorio ordenaba autores novohispanos españoles, mexicanos y estadounidenses en la biblioteca, y estadounidenses. Chons se había documentado, si seguimos las notas explicativas de su texto, en la Biblioteca García de Texas, en la Biblioteca de la Spanish Society, en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la Biblioteca Nacional de México y en la Biblioteca Nacional de España. Comenzaba de esta manera una incesante trayectoria en la que la visita a archivos y bibliotecas, la búsqueda documental y la lectura directa de las fuentes iba a ser una de las características más señeras de la labor crítica de Dorothy Chons. En el estudio introductorio de este primer trabajo sobre Sor Juana, Chons destacaba, a diferencia de lo que hacen algunos hoy en día con el extraño ánimo de reivindicar a la monja oscureciendo su indiscutible fama, Chons, como digo, destacaba el notable lugar que ocupó Sor Juana en vida, tanto como el interés sostenido en el tiempo hacia su obra. Destacaba también el incremento de publicaciones sucedido, según Chons, durante los últimos 50 años, esto es, desde 1875 hasta 1825. Sin embargo, lamentaba con toda razón la falta de estudios profundos sobre la autora. Chons demostraba conocer, a través del amplio catálogo que va describiendo, los aportes de los autores coetáneos a Sor Juana que habían escrito sobre ella a principios del siglo XVIII, entre ellos a los promotores de fama y obras póstumas, Diego Calleja y Juan Ignacio de Castrorena y Ursúa, de este último valoraba su importante información bibliográfica. También había leído ya a otros autores que a lo largo del siglo XVIII y a pesar del anatema que recayó sobre la literatura de la centuria anterior, se habían ocupado de la monja. Pero no se detenía solo en los escritos sobre Sor Juana, sino que daba también las referencias de las obras en las que se la aludía, aunque versaran sobre otros temas, por ejemplo, las biografías de las personalidades de la época o las enjundiosas noticias incluidas en la Biblioteca Mexicana de Guiara y Eguren. A ellos se añadían los autores del siglo XIX, siglo en el que, apunta Chons, la cito, se escribió mucho acerca de Sor Juana.
Destacó de este siglo la velada literaria efectuada en el Liceo Hidalgo en 1874 y de entre todos los participantes valoró el estudio de José María Vigil, al considerarlo el primero que estimó, dice Chons, a Sor Juana como una gran personalidad. Igualmente, al llegar al año 1893, valoró que Luis González Obregón hubiera publicado el primer artículo documentado, en palabras de Chons, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, con el que podían completarse y ampliarse los datos que se tenían desde la biografía que había trazado Calleja en 1700. Del primer cuarto del siglo XX, además de referirse a los catálogos bibliográficos y remitir con honradez a la bibliografía de Pedro Enríquez Ureña, Chons se refiere al juicio poco agradable, dice ella, incluido en 1903 en la Historia Crítica de la Poesía de México de Francisco Pimentel, pero eso no le impide destacar que Pimentel realizó, cito, un análisis completo de algunos de los poemas de Sor Juana y reunió una considerable cantidad de datos bibliográficos. Amado Nervo será para Chons el que dio una apreciación más justa, esa es la valoración de Chons, de la autora, convirtiéndose por ello la obra que publicó en 1910, Juana de Asbaje, en un gran servicio a Sor Juana, y en la obra, en palabras de Chons, más simpática que hasta hoy se ha escrito sobre la monja mexicana. En palabras de Chons, también le correspondía a Manuel Toussaint el honor de haber intentado por primera vez hacer una edición definitiva de algunos de sus poemas, al haber publicado en 1916 la selección y estudio de poemas de Sor Juana, Poesías escogidas. Chons, que se caracterizará en todos sus trabajos por citar impecablemente sus fuentes y reconocerlas como sus apoyos, cerrará su larga nota introductoria señalando al estudioso que había abierto el camino a los necesarios estudios académicos modernos, Pedro Enríquez Ureña, así como al que llamaba el distinguido archivista mexicano Francisco Fernández del Castillo, que había aportado los datos fidedignos y necesarios para trazar la genealogía de la rama criolla de la familia de Sor Juana Inés de la Cruz. Al recorrido por esta nutrida bibliografía se unía en esta primera publicación que Chons le dedicó a Sor Juana una noticia minuciosa sobre las obras de la monja publicadas en Nueva España antes de la aparición de Inundación Castálida en 1689. Empezando por el soneto que incluyó Diego de Rivera en su descripción de la consagración de la Catedral Metropolitana y la única composición de la monja en el que el doña sustituía al sor. Doña Juana Inés de Asbaje, glorioso honor del Museo Mexicano, se leía en el título. Un soneto dedicado a Fray Payo e incluido nuevamente en un libro de Rivera, así como los poemas que aparecieron en obras de sus coetáneos, entre ellos en la de Carlos de Sigüenza y Góngora. No faltará la información sobre 3 manuscritos, uno, el cetro de José, que Chons dice que a primera vista revela que es copia de un original conservado en la Biblioteca García de Texas, y los manuscritos de Los empeños de una casa y de Amor es más laberinto, a la que Chons considera escrita en colaboración con Juan de Guevara. Ambos documentos, informa, se hallan custodiados en la Biblioteca Nacional de Madrid. Esta información ampliaba el número de manuscritos de Sor Juana dados en la bibliografía de Pedro Enríquez Ureña, pero Chons solo considera que su trabajo no tiene mayor objeto que suplementar la publicada en la Review Hispanique por el dominicano. De hecho, en las notas que agrega a sus explicaciones, avisa de que ha dejado fuera algunas entradas por no tener los datos exactos. Con este impecable trabajo comenzaba su labor Dorothy Chons. Tenía 29 años, 27 si pensamos en la edición de la Universidad de Texas. El catálogo bibliográfico se extendía, como he dicho, hasta el mismo año de la primera edición, 1925,
por lo que incluía la aportación de Muna Lee a Charming Mexican Lady, una semblanza de Sor Juana acompañada de la traducción al inglés del soneto Esta tarde mi bien cuando te hablaba y de fragmentos de Los empeños de una casa. El artículo de Muna Lee se había publicado en la revista Poetry de Chicago en 1925. No se hacía mención, sin embargo, ni de la semblanza que Gabriela Mistral había publicado en el Mercurio de Santiago de Chile en septiembre de 1923, ni del artículo de Miguel de Unamuno, Sor Juana, hija de Eva, publicado en 1920, y eso que Chons dedicaba un espacio tanto a lo que denominó obras literarias basadas en Sor Juana, donde se contenían ensayos breves, además de poemas, narraciones y piezas dramáticas, como un apartado a noticias breves y revistas. Si la reflexión de Unamuno, publicada en la revista Nuevo Mundo de Madrid, puede haberse pasado en esta primera y muy meritoria bibliografía realizada por Chons, la ausencia del artículo de Mistral indicaba que Chons todavía no estaba, como lo estará en sus siguientes trabajos dedicados a autores novohispanos, atenta a la política cultural mexicana, puesto que la obra de la poeta chilena Silueta de Sor Juana Inés de la Cruz formaba parte de su libro Lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje, encargado directamente por José Vasconcelos a Mistral y editado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México en 1923, reeditado por su mucho éxito en 1924. Un año después de la bibliografía sobre Sor Juana, aparecerá el primer estudio de Chons dedicado a la reconstrucción de la vida de la monja mexicana. Este primer trabajo, Some Obscure Points in the Life of Sor Juana Inés de la Cruz, se publicó en la revista Modern Philology de la Universidad de Chicago. Valerio Prieto lo tradujo al español para su edición por capítulos entre diciembre de 1927 y enero de 1928 en la revista La Voz Nueva de México. El acercamiento de Chons a la vida de Sor Juana se completará en 1929 con la publicación de Nuevos datos para la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, esta vez directamente en español en el número 9 de la revista Contemporáneos. Ambos artículos van a representar para su todavía joven autora la paradójica obtención tanto del reconocimiento como de la crítica de sus coetáneos, para convertirse en nuestra época en el foco del que emanan o bien el descrédito de la investigación de la profesora Tesana o bien su defensa, a veces, todo hay que decirlo, un tanto enfática. Ante tan notable intríngulis, lo mejor es leer los artículos de Chons y no dejarse llevar por las caracterizaciones surgidas a raíz de la libre utilización que hizo Octavio Paz del trabajo de Chons en sus ensayos sobre Sor Juana de la década del 50 y en su posterior e influyente libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. El artículo de 1926, traducido al español y publicado en México en 1928, era un concienzudo acercamiento a la trayectoria vital de Sor Juana. Chons explicaba desde los párrafos iniciales que su intención era revisar, a la luz de los documentos del pasado, las mismas preguntas que se habían planteado los anteriores biógrafos de Sor Juana. Divide el asunto en tres apartados correspondientes a las tres cuestiones que quiere revisar. La primera, ¿por qué entró Sor Juana en un convento? La segunda, ligada al apellido de la monja con ánimo de fijar un nombre entre las oscilaciones que veía en la literatura crítica de la época, entre Juana de Asbaje o Juana Ramírez. La tercera y última pretendía responder a las razones que llevaron a Sor Juana, cuando estaba en la cima de su fama, a renunciar a ella. La primera cuestión no estaba motivada, la de por qué entró en un convento, porque Chons quisiera darle vueltas a lo que la propia Sor Juana había dicho en la respuesta a Sor Filotea, o a la fijación de su vida que había hecho el padre Diego Calleja en la biografía que trazó para acompañar Fama y obras póstumas, sino que respondía a las argumentaciones que veía extendidas sobre la monja en algunas biografías y semblanzas trazadas a partir del siglo XIX,
que habían ido a desembocar en la de Amado Nervo de 1910. Nervo atribuía a la joven Juana un desengaño amoroso como motivo de su entrada en el convento. Chons, por supuesto, advertirá que esa visión de Sor Juana era una leyenda romántica producto de un determinado tipo de lectura, la que convertía en realidad objetiva lo expresado en un poema, puesto que Nervo llegaba a tal conclusión basándose en el alto número de composiciones de tema amoroso escritas por Sor Juana. Para Chons, que fue una historiadora de la literatura en una época en la que no se descuidaba el hecho de que el trabajo filológico debía basarse en el análisis contextualizado y no en la lectura elucubrativa y personalista de una obra literaria, la cosa estaba clara. Cito sus palabras. Esta romántica leyenda ha estado ligada durante mucho tiempo al nombre de Juana. La historia no se basa en nada más sustancial que el hecho de que sus poemas contienen un gran número de textos amorosos. No es una prueba suficiente. En su artículo, Chons estableció algo que ahora no discute nadie porque no disiente de la fuente original, la propia explicación dada por Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea, que profesó en un convento porque consideró que sería el único lugar posible en su época para dedicarse a tareas de índole intelectual. Chons no pone en duda, ni siquiera lo saca a colación en su documentada argumentación, la creencia religiosa de Juana de Asbaje, simplemente plantea de forma racional el asunto sin llamadas divinas de por medio. Con esto, los estudios sobre Sor Juana se encauzaban en el primer cuarto del siglo XX a transitar por una vía ajena a la especulación anacrónica. Dice Chons, se busca en vano un motivo religioso subyacente a este importante paso en su vida, que tendrá como meta interpretar lo más rectamente posible a Sor Juana y su obra en el marco de su propia época. La mayoría de los biógrafos, dice Chons, de Juana, han examinado este momento de su vida con los ojos del presente y no con los del pasado. A esto hay que añadir que lo que practicó Chons en todos sus trabajos, fueran sobre Sor Juana o sobre Juan Ruiz de Alarcón, fue la aplicación de la sociología historicista en la que se formó. De ahí su advertencia de que, cito, para entender los motivos de Juana hay que remontarse a la época en que vivió y estudiar las condiciones sociales de su tiempo. Junto a las nuevas, el historicismo lo unía a las nuevas tendencias psicológicas que ya imperaban en la década del 20 y la hacían apreciar que Sor Juana fue una de las personalidades más singulares desarrolladas en el Nuevo Mundo y que, dice Chons, difícilmente puede juzgársela con criterios ordinarios. De ambas vías analíticas proviene su interés por la biografía y la genealogía de los autores que estudiaba. Las fuentes utilizadas por Chons para trazar el entramado social que rodeó a Sor Juana fueron las biografías de Aguiar y Seijas, de José de Lezamiz, la de Antonio Núñez de Miranda, de Juan Antonio de Oviedo, la de Manuel Fernández de Santa Cruz, de Miguel de Torres y la de Domingo Pérez de Barcia, de Julián Gutiérrez Dávila. La lectura de estas obras en sus primeras ediciones, que van de 1699, la de Lezamiz, a 1720, la de Gutiérrez Dávila, se unen a las fuentes documentales modernas, entre ellas los documentos para la historia de México o la historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México de José Toribio Medina. La visión que Chons tenía de lo que había sido Nueva España en la etapa virreinal era por tanto amplia y rica, pero no por ello estaba libre de ciertos estereotipos que convertían las Indias en un lugar inquietante, producto de la mezcla racial, de la dejadez atribuida a las autoridades civiles y a la presencia asfixiante de la Iglesia Católica, que por un lado la llevaban a Chons. Así lo habían fijado durante los 2 siglos anteriores la mirada extranjera, entre ellas la española, a considerar a Nueva España un lugar de deficientes, cito, condiciones morales. Productos de las deficientes condiciones morales son las ideas sobre Nueva España de Chons. Producto de una época para Chons licenciosa, que daba como resultado una sociedad única en su especie, dice la profesora Chons.
La presencia de muchas razas de aventureros, de mujeres libertinas y de hombres peores provocaron condiciones que posiblemente no tenían parangón en ningún otro lugar del mundo. Este medio social, mejor aún, estar a salvo de este medio social es para Chons el marco que condujo en su época a que Juana de Asbaje pasara a ser Sor Juana Inés de la Cruz. El apartado dedicado al apellido de Sor Juana para establecer también en este punto una resolución que acabara con el vaivén de apellidos, Asbaje, Asuaje, Ramírez, que se unían al nombre de Juana, tiene el interés de mostrar que Chons ya cuenta con el libro de las profesiones del convento de San Jerónimo, según la nota al pie de la página 151 de su trabajo, donde como es su estilo, cita con toda pulcritud el origen de sus fuentes y la primacía en la producción de noticias. Dice, este manuscrito está ahora en mi poder. González Obregón fue el primero en reproducir algunas partes de este. Este mismo año, de 1926, Manuel Toussaint lamentaba airadamente la venta de manuscritos del patrimonio cultural mexicano y apuntaba al caso del libro de las profesiones. Decía, qué mucho si en los últimos tiempos vimos anunciado y vendido por una librería norteamericana en $200 el mismo libro de profesiones del convento de San Jerónimo en que Sor Juana escribió la ratificación de sus votos con su propia sangre. La historia es conocida. Dorothy Jones adquirió el ejemplar legalmente, puesto que éste estaba en venta en una librería. No obstante, los detalles varían de unos trabajos a otros. Según refiere Guillermo Smith Hoover, no sé si por errata, la venta la hizo un librero de la Ciudad de México por $150. Alessandra Luiselli, por su parte, cuenta el asunto de otra manera. Remite primero a la cita de Toussaint, destaca que no hay mayor noticia sobre el inicial robo y a continuación da el paradero del libro con una curiosa frase entre paréntesis que no se sabe si es incidental o aclaratoria. En todo caso, no deja de sembrar una sospecha sin aclaración alguna. Dice... Toussaint, sin entrar en mayores explicaciones sobre el inicial robo y la posterior venta en Estados Unidos del libro de profesiones, finalmente adquirido, esto es lo que está entre paréntesis, finalmente adquirido en los Estados Unidos por Dorothy Jones, quien, como dijimos anteriormente, era amiga de Jiménez Rueda. Y ahí deja el asunto. No se sabe si se está apuntando a Jiménez Rueda o qué. La respuesta dada a la tercera pregunta, la que se corresponde con el final de la vida de Sor Juana, le ha valido al trabajo de Chons ser considerada por Alejandro Soriano Vallés el origen de la leyenda negra sobre Sor Juana. Y a su autora, a Dorothy Jones, la ha conducido a formar parte de un cuarteto peligroso para Soriano Vallés, el formado tras Chons por Hermilio Abreu Gómez, Octavio Paz y Darío Puccini, del que ella sería el seno materno. Y sin embargo, lo que hicieron en sus trabajos, al menos lo que hicieron Paz y Puccini, fue ampliar a su aire, distorsionar o manipular a su antojo el trabajo de Dorothy Jones. Vamos con la argumentación dada por Jones, porque ella no dice lo que sus detractores y sus defensores. Ya advirtió Sor Juana, que suele ser más difícil defenderse de los que muchos te aprecian, dicen que dijo. La suerte es que parte de la investigación de Dorothy Jones está publicada y por tanto es un hecho incuestionable. Los textos son los hechos para los estudiosos de la literatura. Lo primero que hace la investigadora en su artículo es mostrar el estado de la cuestión, esto es, los señalados en distintos escritos y a lo largo del tiempo como responsables de que Sor Juana hubiera supuestamente abandonado el cultivo de las letras. Dice así, la culpa de esta extraña renuncia se ha atribuido generalmente al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Unos pocos la atribuyen a la Inquisición o al padre Núñez, otros en cambio la han declarado francamente inexplicable. Para entender la situación, volvamos atrás y repasemos brevemente el periodo precedente en la vida de Sor Juana. Y eso es lo que va a hacer en su trabajo Dorothy Jones. Lo segundo que indica es que ella no cree que la carta de Manuel Fernández de Santa Cruz fuera la causa de su, es decir, la carta de Sor Filotea, fuera la causa de su renuncia a las letras y lo apoya en varios motivos, comenzando por la lectura atenta de la misiva de Sor Filotea, de la que extrae que, cito,
Está bastante claro en la carta que el obispo no aprobaba realmente sus escritos seculares, pero también está claro que no le pidió que renunciara a sus labores literarias. Lo único que le pidió fue que se dedicara a las obras religiosas. A lo que une el conocimiento, Chons une el conocimiento recabado en las fuentes bibliográficas. Por ejemplo, que Santa Cruz era un amante del saber, que tenía una buena biblioteca, que había escrito también en su juventud comentarios a las Sagradas Escrituras. Finalmente agrega el incontestable dato cronológico y textual, que entre la carta de Sor Filotea y la renuncia de Sor Juana hay un lapso de más de 2 años en los que Sor Juana siguió escribiendo poesía profana. Por tanto, el obispo de Puebla quedaba claramente exonerado como directo causante de la renuncia de Sor Juana en los trabajos de Chons, en el trabajo de Chons de 1926. Dice ella: no parece posible, pues, que esta carta fuera la causa del paso que dio. Fue, sin embargo, otro signo de los tiempos y una espina en la carne de la brillante monja. Siguiendo, y para decir esto, en lo que se basa es en la respuesta a Sor Filotea. Siguiendo su metodología de tener bien presente el contexto histórico y social, Chons abre 2 vías paralelas. Una atenta a los para explicar la renuncia de Sor Juana. Una atenta a los acontecimientos de la vida de Sor Juana y otra a lo sucedido en México entre 1691 y 1693. Esto que ahora es común no lo era en 1926. Esta formulación, ¿no?, de los acontecimientos. Los datos biobibliográficos le indicaban a Chons que la crisis, el tratado teológico de Sor Juana sobre las finezas de Cristo, fue impreso en España en 1692, año en que se reimprime el segundo volumen de sus obras, que incluyen asimismo el tratado teológico. Por tanto, tampoco la Inquisición, señala Chons, tiene responsabilidad alguna en su renuncia. Pero hay otras vivencias personales y sociales a las que la estudiosa atiende. En el ámbito personal, las continuas persecuciones que Chons prueba con las palabras de Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea. Y en el social, las lluvias torrenciales, la inundación y posterior hambruna que sufrió México entre 1691 y 1692, creándose un clima de terror y una exacerbación de la religiosidad que Chons refiere apoyándose en las descripciones dadas por, entre otros, Antonio de Robles y Carlos de Sigüenza y Góngora. De este último, un espíritu novator, como lo fue Sor Juana en la misma época, extrae el párrafo de la carta a Andrés Pez, esto es, el motín y alboroto de los indios en México, en la que el sabio mexicano vinculaba a la culpa humana la ira desatada de Dios. Citaba Dorothy Chons. El párrafo de Sigüenza: yo no dudo que mis pecados y los de todos le motivaran a Dios a que, amenazándonos como padre, como azote de agua, prosiguiese después el castigo con hambre por nuestra poca enmienda. En 1692, apunta Chons, no solo murieron 10 monjas del convento de San Jerónimo, sino que fallecieron los amigos muy queridos de Sor Juana, Juan de Guevara y Diego de Rivera. Y para que no le faltara nada, llegó a México la noticia del deceso del Marqués de la Laguna, su amigo y protector durante los años de su mandato como virrey de México. Todo lo que ha documentado Chons en los textos, que ahora nos parece un saber común, olvidando que lo es porque lo establecieron estudiosos como ella, y que ella fue la pionera, le sirve para trazar la siguiente conclusión. No cabe duda de que la fuerza de las circunstancias, unida a muchas influencias paralelas, había provocado una crisis en la vida de Sor Juana, no una causa, sino muchas, obrando hacia un último fin común. No hay para Chons mandamás o patriarcado alguno que torciera la voluntad de Sor Juana, sino una, así la llama, convicción interior. Esta hipótesis la apoya tanto en el conocimiento de la obra y la trayectoria vital de la monja como en la petición que en forma casuídica presenta al Tribunal Divino la Madre Juana Inés de la Cruz para impetrar perdón de sus culpas. Para Chons, que en la respuesta a Sor Filotea había visto, cómo no verlo,
una defensa de los derechos de la mujer, un documento memorable en la historia, son las palabras de Chons, en la historia del feminismo, es decisión de Sor Juana su renuncia, como será decisión suya vender su biblioteca. Es importante que notemos que Chons trazaba un cuadro amplio en el que el escrito autobiográfico de Sor Juana se incluía como un antecedente claro de un movimiento político posterior, distinguiendo la investigación académica de la lucha ideológica en la que ella, por supuesto, participó. De ahí que publicara su artículo The First Feminist in the New World, refiriéndose a Sor Juana, en Equal Rights, es decir, en una revista feminista de defensa de los derechos de la mujer, ¿no?, en 1925, o que se refiriera a Sor Juana como feminista en la biografía novelada que no concluyó, según la información dada por Georgina Sabater Rivers. En el artículo de 1926, Chons apoyará su planteamiento sobre el cambio efectuado por Sor Juana en sus 2 últimos años de vida en las noticias dadas por Castrorena y Ursúa en Fama y Obras Póstumas. Sobre este asunto volverá con nuevos datos en el trabajo que publicó en febrero de 1929 en la revista Contemporáneos, titulado Nuevos datos para la biografía de Sor Juana. Como puede apreciarse desde el título, Chons no estaba por la labor de la invención. Datos y biografía sentada en ellas son sus labores, en este caso recopilados en el Archivo de Indias y en las informaciones dadas por el padre Calleja en Fama y Obras Póstumas. Para completar el contexto histórico en el que vivió Sor Juana, a Chons le faltaba añadir los acontecimientos ligados al arzobispo de México, el español Francisco Aguiar y Seijas. A esto dedicará su artículo. Chons divide el trabajo, más breve que el anterior, en 3 apartados, uno dedicado a Aguiar y Seijas, otro a los bienes de Sor Juana y otro a la relación que tuvieron en vida ambos personajes. El tono de su obra, siempre claro, se abre a cierta ironía que no se había permitido en sus anteriores aportaciones, quizá debido a que publicaba en el órgano de difusión, esta vez publicaba en el órgano de difusión de la vanguardia literaria y cultural de la Ciudad de México, y el público lector podía ser más amplio que el reducido de las revistas académicas. No obstante, su metodología sigue siendo la misma. Nada asegura sin estar asentado en la documentación y, cuando lanza sus legítimas hipótesis, lo hace señalándole al lector el terreno en el que entra. Chons ya no asegura, solo dice que cree. Tampoco se debe a ella la imagen oscilante entre extremos que ocupaba ya en la memoria literaria el que fuera arzobispo de México entre 1682 y 1698. Santo para algunos, apuntaba Chons en el primer párrafo, fanático para otros. Lo que va a hacer ella es tratar de acercarse a una de sus características, la de haber ejercido del arzobispo, la de haber ejercido con largueza la limosna entre los pobres para poder establecer de forma, si no cabal, al menos aproximada, lo que pasó con los muchos bienes económicos que Sor Juana consiguió atesorar a lo largo de su vida. Dorothy Chons da a conocer el pleito que las monjas de San Jerónimo interpusieron tras la muerte del arzobispo para recuperar los 5.271 pesos de su ilustre compañera de claustro, y las noticias que da son sustanciosas para esas fechas de finales de los años 20, porque a esa cantidad hay que sumarle las inversiones de Sor Juana hechas a lo largo de los años 1692 y 1693. Es decir, a la par que efectuaba su particular camino hacia la santidad, Sor Juana no dejó de pensar en los asuntos del reino de este mundo, aunque eso no se había visto claro en las biografías escritas con anterioridad, mucho menos en las semblanzas que seguían haciéndose en los mismos años en los que Chons publicaba su trabajo. Por ejemplo, la de Gabriela Mistral, dándonos a una Sor Juana mucho más divina y por tanto menos real que la que, producto de los datos, sacaba Chons a la luz. La investigadora centra su atención en los libros de Sor Juana, toda vez que ve que los legajos del pleito que las jerónimas están reclamando el dinero y las alhajas, pero no los libros.
Si nos retrotraemos a la leyenda construida en nuestros días sobre el arzobispo y Sor Juana, de corte mucho menos romántico que la amable mirada de Amado Nervo, encontraremos en este artículo que Chons va a considerar a Aguiar y Seijas un fanático, pero no un malvado. Va a establecer, en función de la documentación, que Sor Juana, con pleno dominio de sus propias decisiones, había llegado a ciertos acuerdos económicos con el arzobispo, que buscaba financiación para las obras pías y las limosnas, y eso lo hacía de antiguo, en los ricos de México, y Sor Juana se contaba entre ellos. Para Chons, a vista de las insistentes reclamaciones de las monjas jerónimas, no hay duda de que la barrera para donar sus bienes que tuvo que sortear Sor Juana fue la de sus propias hermanas de congregación. La inversión que Sor Juana hizo para asegurarse una renta en los mismos años en los que se desprendía de sus bienes más preciados, es decir, su biblioteca, provocan en Chons un comentario que, sin salirse de la realidad histórica, nos muestra la mentalidad de una mujer, la investigadora, acostumbrada a valerse por sí misma en las primeras décadas del siglo XX. Dice Chons: Sor Juana indudablemente previó la suerte que iban a correr sus bienes una vez muerta, y viendo la insaciable codicia del señor arzobispo, quiso asegurar alguna parte de lo que tenía. Por eso invirtió su dinero, y por mayor seguridad, y para no quedarse sin blanca, estado en el que había hecho su noviciado. Por eso hizo la escritura que le daban los réditos de 2.000 pesos de por vida. Así esperaba Sor Juana asegurar su propio porvenir y el de su sobrina. 1929 fue un buen año para las investigaciones de Dorothy Chons. A la par que publicaba en contemporáneo sobre Sor Juana, la Real Academia de la Historia editaba apuntes y documentos nuevos para la biografía de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, el primero de los trabajos que le dedicó al dramaturgo novohispano. Este estudio, además, era la tesis con la que optaba al grado de doctora en la Universidad de Chicago. La importancia del estudio y de los documentos que Chons aportaba, así como el medio en el que podía publicarlo, había hecho posible que los miembros del tribunal, los profesores George Northup de la Universidad de Chicago, Hayward Keniston de la Universidad de Pittsburgh y Carlos Castillo de la Universidad de Chicago, dieran su permiso para la publicación antes de la obtención del doctorado. Por tanto, no todo fueron persecuciones académicas, como algunos dicen, en la vida de la profesora Chons. Del desarrollo de la investigación que la había llevado al Archivo de Indias de Sevilla y al Archivo Nacional de México, y de la ayuda que se le había brindado en ambas instituciones, conservaba un buen recuerdo, como anota en el prólogo. Dice así: quisiera dar gracias aquí a mis buenos amigos del Archivo de Indias, sin cuya caballerosidad y ayuda no hubiera podido llevar a cabo mis varios trabajos de investigación. Doy muy particulares gracias a don Cristóbal Bermúdez Plata, jefe de archivo, y a don José Álvarez de Luna. Doy gracias además a don Luis Ceballos Moncada, paleógrafo del Archivo Nacional de México, quien me ayudó con la lectura de varios renglones difíciles de los documentos reproducidos en el apéndice, y a mi amigo don Luis González Obregón agradezco las facilidades que me dio en el mismo archivo. La introducción guarda también una breve referencia al trabajo cotidiano que no quiero dejar de leer, porque a través de ella, de la cita, puede verse la vida de una profesora a finales de los años 20 del siglo pasado. Debemos imaginarla sola en otro país, dedicada al estudio, empleando su tiempo, porque esa era su vocación y ese era su trabajo en la investigación. De ahí venimos todas las que ahora estamos en la universidad y no de un pasado en el que no existíamos o permanecíamos calladas. Es bueno que lo veamos, porque así irá cobrando sentido pleno lo que Sor Juana hizo en el tercer apartado de la respuesta Sor Filotea, con su listado de mujeres que habían sobresalido en distintas ramas del saber a lo largo de la historia. Dice Dorothy Chons, consciente de sus logros y sin soberbia alguna: un hallazgo mío, mientras buscaba datos sobre otro asunto en el Archivo de Indias en Sevilla, me abrió camino para hacer la investigación cuyos resultados doy aquí. Leía yo las cartas de los virreyes y al leer las del duque de Alburquerque encontré una serie relacionada con Pedro Ruiz de Alarcón, capellán y rector del Colegio de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México.
Las cartas llevaban fechas de 1656 y 1657. Según esas cartas, el mencionado capellán desempeñaba aquel empleo desde el año 1617. Sospechando yo que existieran en el archivo las informaciones de parte y oficio que se requerían para conseguir tal empleo, ya que pertenecía al patronato real, me puse a buscar tales documentos. Encontré lo que buscaba y hallé otros varios documentos que aclaran en algo la vida y las actividades de Pedro. Tuve además la suerte de dar con 2 documentos relacionados con Juan mismo, un memorial de sus servicios y una información. Publico la parte esencial de estos documentos en el apéndice. Encierran muchas dificultades y doy a través de este estudio apuntes e informes que los aclaran en parte, pero no pretendo haber resuelto todos los problemas. Queda mucho por hacer antes de que se pueda escribir la biografía completa del gran dramaturgo. Espero que los datos aquí contenidos sirvan de guía a quien quiera continuar la ardua tarea. Guiada por los documentos consultados y citando los trabajos previos de Luis Fernández Guerra y Orbe, don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, publicado en el 1871, y de Francisco Rodríguez Marín, Nuevos datos para la biografía del insigne dramaturgo don Juan Ruiz de Alarcón, publicado en 1912, Chons narraba al detalle la vida de Juan Ruiz de Alarcón desde que en 1600 finalizó sus estudios en la Universidad de México y emprendió el viaje a España que lo llevó primero a Salamanca, donde obtuvo el grado de bachiller en cánones y leyes, y a partir de 1606 a Sevilla. Un año después había superado el examen de abogado de la audiencia y aunque tenía amigos y en palabras de Chons se le trataba de hombre principal y tenía su casa y criados, empezó a hacer gestiones para volver a México, donde estaba su madre y sus hermanos. Finalmente se embarcó en la flota de junio de 1608 y ahí enlaza Chons los datos recabados en el Archivo de Indias con los obtenidos en el Archivo General de la Nación. Cambian también entonces sus fuentes librescas que pasan a ser los autores novohispanos, Fray Baltasar de Medina, Josef Antonio Jiménez y Frías o Juan José de Guiara y Eguren, entre otros muchos, junto a los investigadores mexicanos cuyos trabajos ha leído y cita pulcramente, en este caso Nicolás Rangel o Francisco del Paso y Troncoso, del que extrae noticias no solo históricas, sino también filológicas sobre los usos de los topónimos mexicanos. Son los años comprendidos entre 1608 y 1612 de la vida de Juan Ruiz de Alarcón los que Chons va a cubrir con su estudio. Para eso da amplia noticia sobre la trayectoria del hermano del dramaturgo, el sacerdote Pedro Ruiz de Alarcón, y busca en las actas del Cabildo de México noticias directas o indirectas que puedan arrojar luz sobre las ocupaciones del dramaturgo cuando ejercía de teniente o ayudante del corregidor de México, que afirmen lo anotado en el memorial que había y confirmen lo anotado en el memorial que había encontrado en el Archivo de Indias. Junto a las noticias que da sobre las pretensiones de los hermanos Ruiz de Alarcón, Chons va trazando un cuadro más amplio en el que caben noticias sobre el carácter de los virreyes con los que trataron, incitando con gracia al lector a saber, por ejemplo, a leer. Por ejemplo, al referirse al duque de Alburquerque dice: el que quiera leer la correspondencia de este virrey con el consejo verá que tenía riñas con todo el mundo y que miraba más por su autoridad personal que por el bien del virreinato. De vuelta a España en 1615, Chons va advirtiendo que todos los pasos dados por Juan Ruiz de Alarcón tenían por objeto volver a alguna plaza en una audiencia de Indias. Y en ellos seguía insistiendo en peticiones de 1635 y de 1636, cuando ya había publicado los 2 tomos que agrupaban sus 20 comedias dramáticas, el primero en 1628 y el segundo en 1634. Así las cosas, Chons termina su documentada argumentación conjeturando la situación en la que pudo estar el dramaturgo al final de su vida. Dice así: Juan Ruiz de Alarcón pretendió en vano. Había de morir en la corte, olvidado del mundo literario, y quién sabe si olvidado también de aquel hermano en México, cuya pretensión había adelantado. Creo que murió desilusionado, ocupando un puesto político que no correspondía de ninguna manera a las buenas muestras que había dado en México de su talento judicial.
Chons graduó en este estudio la información que proporcionaba, al igual que lo había hecho en los trabajos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en una escala sobre lo cierto por documentado, lo probable en función de las fuentes consultadas y aquello que ella establecía como hipótesis fundada en el conocimiento del personaje o de la época. Pero en este estudio había adquirido un grado de seguridad, quizá temerario, que la hace ir más allá del estilo que la caracteriza. Lo curioso es que era su tesis doctoral. Veámoslo. En el apartado 6, titulado Apuntes sobre la familia y nombre de los hermanos, se encuentra una dificultad para trazar el árbol genealógico de la familia Ruiz de Alarcón, porque en el acta de matrimonio de los padres el abuelo materno aparecía como Hernando de Mendoza y en la información dada por Pedro Ruiz de Alarcón 41 años después el nombre era Hernando Hernández de Cazalla. Para la estudiosa no hay duda de que ambos son una misma persona, pero no encuentra documentación alguna con la que probarlo, por lo que anota: se quiere saber naturalmente por qué aparecen los dos apellidos. Aquí voy a dar rienda suelta a la imaginación y exponerme a que los investigadores que vengan después se mofen de mis extravagancias, pero ¿quién buscó jamás la verdad sin errar alguna vez el camino? Lo que sigue es una argumentación basada en el conocimiento que tiene sobre la época colonial, las relaciones entre los criollos y españoles, la tara física de Ruiz de Alarcón y los usos protocolarios del 17 con respecto al uso del do. Sobre este tema abundará más al estudiar las características mexicanas de las obras teatrales de Ruiz de Alarcón en un artículo publicado en 1942, titulado The Mexican Background of Alarcón. Allí observa la importancia que puede tener el tratamiento en México, puesto que ve el asunto dramatizado tanto en las comedias de Alarcón como en las de Fernán González de Eslava. Chon discute que no haya marcas de su origen mexicano en el teatro de Alarcón y las encuentra tanto en aquello que asombra a sus personajes, así las altas casas sevillanas en comparación con las dimensiones de las casas mexicanas, o las quejas por la humedad del ambiente que para Chons no responden al sur de España sino a los recuerdos mexicanos del autor. Junto a estos indicios no del todo evidentes se refiere a otros asuntos de mayor calado, entre ellos la alta moralidad de sus comedias en contraste con la liberalidad de las obras de los dramaturgos españoles. Para Chons lo que se traslucía en ellas era una tradición local unida al uso didáctico y evangélico del teatro en la Nueva España, desde los tiempos de la conquista. Esto la lleva a darle un amplio espacio al teatro franciscano, con citas directas de las obras de Fray Toribio de Benavente, en lo que constituye una de las primeras aproximaciones al teatro evangélico novohispano. Otra de las características, en este caso temáticas, de la mexicanidad del teatro de Ruiz de Alarcón la encuentra en la inquietante o satírica presencia de las mujeres en su obra, lo que para Chons revelaba la preocupación política y social que las mujeres solas, llegadas de España o solas por viudedad u orfandad, ocasionaban en México. Si Pedro Enríquez Ureña había señalado la cortesía como uno de los rasgos idiosincráticos del teatro de Ruiz de Alarcón, Chons echa mano de las vivencias personales para ratificar el planteamiento de Enríquez Ureña, diferenciando su experiencia en México y en España. Dice así: cualquier mujer que haya viajado por México y España puede dar fe de la asombrosa diferencia entre la gente común de estos dos países en lo que respecta a la cortesía. No dudo en afirmar que México es el país más cortés del mundo occidental. Fuera de los trabajos dedicados a autores concretos, en 1939 Chons publicó un artículo panorámico sobre la influencia de Góngora en la poesía mexicana. Esta es una de sus más importantes contribuciones al conocimiento de la literatura novohispana del 17. Demuestra en él tener un amplísimo bagaje de lecturas y un finísimo dominio de la lengua española que le permite apreciarla, en sus palabras, asombrosa sintaxis del poeta andaluz. Pero lo importante de este artículo está en la parte que dedica a señalar las diferencias entre la primera soledad y el sueño de Sor Juana.
porque las ideas de Chon son la base sobre las que Octavio Paz desarrolló su análisis del poema de Sor Juana sin citar su fuente. Y la cosa se complica más porque en infinidad de estudios posteriores a los de Paz se hace referencia a esas ideas que son en realidad ideas de Chons. La cosa es complicada porque Paz sí cita otros trabajos de Chons, sin embargo, este del que extrae sus ideas exactas no lo cita, y eso que no se publicó en una revista marginal, sino nada menos que en la Hispanic Review. El caso fue estudiado hace ya algunos años por Joaquín Roses, el director de la Cátedra Góngora, en su artículo Lecciones de Góngora y disidencias de Sor Juana, publicado en Edad de Oro en 2010, por lo que sigo y remito, porque yo no voy a hacer más que una alusión, a su pormenorizado estudio. Las ideas concretas que Chon expuso en 1939 fueron las siguientes. El único poema que había encontrado en México que pudiera parecerse al de Góngora en el título, la forma del verso y la sintaxis era El primero sueño de Sor Juana. Pero hasta ahí llegaba el parecido porque diferían en todo lo demás para Chons. La profesora notaba, cito, notaba que la atmósfera de ambos poemas es completamente diferente. En el poema de Góngora imperaba la luz y el color, mientras en el de Sor Juana todo es, para Chons, oscuro, vago e impresionista, frente a las claras imágenes de Góngora, y terminaba con este juicio. La segunda diferencia notable, estoy citando, la segunda diferencia notable se encuentra en la temática, que en el sueño es didáctica y filosófica, mientras que en la soledad es una mera descripción de la naturaleza. Sor Juana se adentra en los procesos físicos del sueño y en las propiedades psicológicas de los sueños, en los que su alma se eleva como una nube de vapor y escala las alturas y los confines del universo. El poema se caracteriza por una sutileza y oscuridad extremas, debidas no al lenguaje, sino a la naturaleza abstracta del pensamiento. El poema no tiene nada de la belleza de las soledades y es mucho más difícil de entender. Bien, estas son las ideas que a partir de Paz y citando a Paz para los análisis de Primero Sueño, pues vemos repetidas en unos y otros trabajos sobre el sueño, ¿no? Sobre el poema conceptista de Sor Juana. La única diferencia es que Paz consideró que era superior el sueño de Sor Juana y Chons, ¿no? Como hemos visto. Chons, que es una sorjuanista absolutamente incuestionable, pensó que esa batalla la había perdido Sor Juana. En nuestros días, Dorothy Chon se ha convertido en una especie de involuntaria protagonista de una guerra crudelísima entre algunos sorjuanistas que dividen el campo de batalla, y ese campo de batalla es la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, entre los defensores del contexto clerical que rodeó a la monja y los detractores de toda la curia con la que convivió. También es objeto Chon de reivindicaciones desde perspectivas teóricas más atentas a la perspectiva que al objeto de estudio. No obstante, para poder apreciar el trabajo de Dorothy Chon y acercarnos a lo que una profesora como ella fue en su momento, debemos desprendernos de algunas capas, como debe hacerse con Sor Juana. Lo que pasa que con la monja mexicana las capas son tantas que se requiere un verdadero esfuerzo crítico. Esas capas dirigen nuestro ánimo hacia el lamento en vez de dirigirlo hacia la valoración a través de la lectura de su trabajo. Por ejemplo, uno de los que más se han ocupado de Dorothy Chon, de su persona y de su trabajo, es Guillermo Smith Hoover. En su obra teatral La secreta amistad de Juana y Dorotea, estrenada en la Universidad de Dayton, en Dakota, en 1998 y publicada un año después en México, ponía en funcionamiento la hipótesis de que el suicidio de Chons, ocurrido el 1 de mayo de 1961, estuvo ligado a no haber conseguido el máximo grado académico en la Universidad de Texas. Posteriormente, en su libro Amigos de Sor Juana, sexteto biográfico de 2014, considerará unidas a la monja novohispana y a la profesora estadounidense por una similar postergación, dice Smith Hoover.
una escritora relegada y una crítica estadounidense no reconocida. Es verdaderamente difícil pensar que Sor Juana, la escritora más celebrada en vida de toda la etapa colonial y la cima de la literatura novohispana, desde entonces y hasta ahora, pueda entrar en el adjetivo elegido, una escritora relegada. Lo mismo pasa con Chons, porque ella, para lo bueno, para lo malo y sobre todo para las manipulaciones que se han hecho de sus propuestas críticas, no es alguien soslayado. El salto del drama, esto es, de la ficción a la crítica literaria, puede verse en el artículo de Alessandra Luiselli titulado Relaciones peligrosas de Virginia Woolf a Dorothy Chons y Sor Juana, publicado en 2009. Luiselli articula su argumentación sobre el comentario de dos obras teatrales, La Condesa llegó a las 5, de María Luisa Medina, estrenada en México en el 97, y La secreta amistad de Juana y Dorotea, de Smith Hoover. Si la primera obra le sirve para asentar que Sor Juana fue, estas son las palabras de Luiselli, históricamente obligada a las penitencias corporales del final de su vida, quedando estas fijadas, en palabras de Luiselli, como un documentado hecho. Cito el párrafo. Esta Sor Juana flagelada y semidesnuda que María Luisa Medina presenta en su obra es entonces el resultado de las mortificaciones corporales a las que fue históricamente obligada la monja. El documentado hecho sirve como detonante de otra reflexión igualmente importante que la obra habrá de plantear a continuación, la censura. La de Smith Hoover sirve al artículo académico para hacer de la muerte por enfermedad de Sor Juana, en paralelismo con la de Dorothy Chons, un suicidio dirigido por la jerarquía eclesiástica, por la academia, en la obra teatral, para el caso de la profesora Chons. Lo curioso es que la imposición de una realidad desajustada a los hechos no espera a la argumentación para establecerse, o a la escena del drama, ¿no? Se realiza desde el mismo título del apartado dedicado a Chons. Dice así, Dorothy Chons y Sor Juana, trágicas muertes decretadas. Paradójicamente, el punto de partida de Luiselli, profesora de la Universidad de Texas también, con respecto a la valía y pervivencia crítica de la obra de Dorothy Chons, es proporcionalmente inverso a lo que motiva la obra de Smith Hoover, que le sirve de base crítica. Si el dramaturgo escribió la obra como una de las vías de reivindicación de la estudiosa olvidada, Luiselli afirma que Chons está presente en todas las investigaciones sobre Sor Juana que vinieron después de sus pioneros ensayos. Dice, no ha habido estudioso alguno de la vida de la religiosa Jerónima que no reconozca la enorme deuda existente respecto a los precursores estudios de Chons. Los datos biográficos sobre Chons que manejan uno y otra son los mismos, salvo que Luiselli le da el rango de catedrática y Smith Hoover en la obra base y en el posterior capítulo que le dedica Chons en Amigos de Sor Juana indica que el suicidio de la profesora Chons estuvo relacionado por no poder obtener ese rango por la confabulación de sus colegas masculinos. Ambas, Sor Juana y Chons, sirven en este artículo al caminar de forma libérrima entre las dos vías, la ficcional y el drama, y la del artículo filológico, como emblema de una denuncia, la del, voy a citar las palabras de Luiselli, sadismo patriarcal e institucional contra la mujer. En esta línea en la que el patriarcado ha neutralizado a dos mujeres que, sin embargo, realizaron su obra o su trabajo histórico crítico y dejaron su estela no tan invisible, se cita mucho las trampas de la fe de Octavio Paz, sin que parezca causar preocupación alguna que, en el concreto caso de Sor Juana y la época en la que vivió, el poeta mexicano dejara claro a través de una pregunta retórica y su particular respuesta implícita el punto de vista desde el que contemplaba la inserción de las mujeres en la historia. Decía así, Octavio Paz, ¿cómo en una civilización de hombres y para hombres puede una mujer sin masculinizarse acceder al saber? Creo que la civilización en la que vivimos la hemos construido también las mujeres sin masculinizarnos. Por eso quizá lo mejor sea realizar la labor de rescate de investigadoras como Dorothy Chons,
no desde el lamento y la denuncia que la empequeñecen, sino desde el reconocimiento y el estudio, simplemente leyendo el trabajo que realizó con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Virginia. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, yo Sí, perfectamente. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Me imagino que dejo de compartir, ¿no? La imagen. Sí, creo que será mejor. Al final logré abrir acá el Facebook y entonces ya pude ver. Uy, y Dalia. Estoy viendo. Bueno, no he mirado mucho el reloj, espero no haberme... No, ha estado perfecto, Virginia. Muchísimas gracias. Como mencionaba al principio, fue una charla deliciosa. Esperaba que lo fuera así y realmente lo fue así. Así que nos has dado un recorrido muy interesante sobre no solo el resultado de las investigaciones de la profesora Schontz, sino también esta parte metodológica, la forma en la que trabajaba, ¿no? Y en la que lograba estos resultados filológicos, que además son muy importantes. Precisamente yo imparto la clase de literatura mexicana, la novohispana, la primera parte de novohispana, y siempre les digo esto a mis alumnos, ¿no? Hay que leer a Sor Juana en su contexto y dejar de hacer este tipo de lecturas descontextualizadas que nada más dejan la obra de Sor Juana y de cualquiera de la época, la dejan incompleta, ¿no? La dejan con una perspectiva parcial y distorsionada. Pero bueno, no quiero acaparar el micrófono, así que no sé si quieran tener algunas, creo que no sé si hay mensajes en chat, en vivo o Idalia. ¿Tienes tu micrófono? Yo sí quiero preguntar una cosa. Bueno, además de felicitarte porque me encantó, realmente me encantó, y me encanta porque hayas hecho lo que habías, digamos, diseñado desde el principio, que es esta revisitación sobre la vida de una mujer a partir de los trabajos de esa mujer y que al mismo tiempo no marcas esta división entre la realidad de un hecho, ella se suicidó, pero ¿por qué siempre entendemos el suicidio casi en el contexto romántico de estas mujeres, ¿no? Despechadas, abandonadas, ya sea por la institución, por el marido, que sí los hay, hubo casos, pero parece casi incomprensible con una mujer que tuvo la fortaleza de hacer lo que ésta hizo. Yo siempre te lo he dicho, a mí me parece verdaderamente asombroso que una norteamericana tan joven se traslade a un país como el nuestro en ese momento. Y quizás en otros momentos de nuestra historia también sea muy valiente que una mujer entre a un territorio, ¿no? Casi comanche. Estamos hablando del proceso, del periodo postrevolucionario, que no debe haber sido nada fácil en términos económicos, sociales, no políticos, era un verdadero hervidero. En ese momento también, curiosamente, y me ha encantado que lo marques, se están consolidando las grandes instituciones culturales, ¿no? Y es increíble que olvidemos que, por ejemplo, ella hable de estas personas, Francisco Fernández del Castillo, Luis González Obregón, como colegas, ¿no? O sea, puedes imaginarlos saliendo a comer juntos después de trabajar en el archivo, cuando ellos también están desbordados por la realidad del trabajo que han aceptado, ¿no? Es decir, estamos hablando de la memoria histórica de un país que además, hay que reconocerlo, no ha hecho la digestión del periodo colonial. Es decir, nosotros seguimos negando ese momento histórico, calificándolo de 240,000 maneras, pero no reconociendo que es uno de los antecedentes, ¿no? Más, es un antecedente como tantos otros que tenemos que conforman lo que hoy somos. En ese tenor, me encantó y te quiero preguntar dos cosas principales. Hay un momento en el que tú mencionas, y eso es lo que más me maravilla de una persona de ese tiempo. Ella habla de feminismo al mismo tiempo que habla de caballerosidad. Es decir, por un lado es estas batallas sobre los lugares de las mujeres,
pero por otro lado es una educación, ¿no?, que le obliga a decir que una persona que es amable y que son hombres son caballeros con ella, que ella debe haber sido en muchas de las instituciones y en muchos momentos de ese trabajo una completa rareza. Pero al mismo tiempo, esto que nos mostraste sobre la calidad de su trabajo, lo puntual que apunta, me sorprendió porque justo estabas hablando de estas notas y hablaste, por ejemplo, del expediente sobre, sobre el reclamo de las monjas jerónimas sobre sus bienes, donde no aparecen sus libros y todo. Y qué triste, porque me llamó la atención revisar a los autores que se han enfocado en ver este momento de las monjas inconformes, porque además es bien interesante y justo en este momento más puntual. Estamos hablando de que entendemos ahora a las monjas como mujeres también valientes, mujeres que también se enfrentaron a las autoridades cuando eran cosas que no, no les convenían a todo, pero que tiene que ver mucho con esta visión que tenía este arzobispo de las monjas españolas, y que las monjas mexicanas le parecían ruidosas, llamativas, ¿no?, porque usaban escapularios y joyas y tenían una vestimenta demasiado sonora para la costumbre que tenía este arzobispo. Entonces, estas monjas que se inconforman por unos bienes que les han sido expoliados, pero que reconocen la heredad de otra monja, habla de un proceso cultural bien interesante, y lo que me dio tristeza es que ninguno de los colegas que ha trabajado este expediente citó a Schoens. Es decir, estás diciendo que Schoens ya conocía este expediente. Sí, pero además es que este no sale después. Sí, perdón. No, es que eso es lo que más me llama la atención de tu trabajo, y creo que es lo que se debe destacar. Entonces, mi pregunta concreta es, personajes como Schoens, desde el punto de vista de la historia de la literatura, incluso de la formación literaria, ¿crees que deben ser introducidos a través de sus lecturas en esa formación, especialmente pensando en que un alto porcentaje de las poblaciones universitarias en el mundo es femenina? Es decir, esto ya es una realidad indiscutible. Tenemos un alto porcentaje de mujeres en la universidad. Y la segunda es, ¿cómo recomendarías, desde el punto de vista de una profesora universitaria, que tú lo eres, introducirse a una lectura de una persona como Schoens frente a esto mismo que tú también has hablado? Es decir, frente a esta construcción de tantas capas y de tantos lugares donde ella ya no existe. Y quiero cerrar con algo que no mencionaste, pero es importante también que se diga. Dorothy Schoens trabajó en España, así lo dijiste, pero a mí me llamó mucho la atención porque, te lo dije yo conozco su trabajo a través de un libro que hizo sobre la censura de los libros. Ay, sí, que no me refiero a él. No, parece que no es cita, pero te voy a decir por qué, no por reclamarte que no lo incluyeras, sino porque en lo que te escuchaba volví sobre sus pasos a leer su introducción sobre los documentos, un poco siguiendo en lo que estás planteando, cómo leer a Schoens, y lo que ella dice en 1949 es que la Inquisición, contrario a lo que se piensa, no estuvo sometiendo el conocimiento ni la literatura a un estrés intelectual ni a un sometimiento intelectual como los demás están diciendo. Que la evidencia documental le muestra a unos inquisidores haciendo su trabajo, pero no persiguiendo lectores. Sí. Y eso lo dice en 1949, una cosa que nos está costando un montonal, porque estamos hablando de otro tema, no relacionado directamente con Schoens, pero sí es otro de los temas coloniales que está lleno de capas, y capas y capas, ¿no? Entonces, todo esto tiene capas, todo el mundo colonial tiene capas, porque desde que se redescubre, digamos, en el siglo XX, está sujeto a múltiples interpretaciones. ¿Cómo entonces leer a estos autores sin esa losa o ese peso de las capas? Hay un manual de sobrevivencia entre las cebollas del pasado o algo por el estilo, porque es muy complicado. Bueno, empezando por el principio, por el tema que tiene que ver con el pleito por los bienes de Sor Juana. Claro, es curioso que eso no sea más citado, sobre todo por investigadores mexicanos, porque es que ese es precisamente el artículo que en principio
sin tener que ir por vía de traducciones y que sea un año después, publicó en Contemporáneos. Es decir, es que ese lo tenéis en todas las bibliotecas de cualquier universidad, porque supongo que las colecciones de la revista Contemporáneos tienen que estar ahí como está en las universidades españolas. Es una de las grandes revistas claro, de cultura y además por la importancia de los poetas, de los escritores que allí publicaron. Dices lo del pleito, claro, todo tiene formas de ser mirado. Chons está mirando otra cosa. Chons, ella no, en ese momento no está viendo lo que tú señalas, una serie de mujeres que viven en clausura y demás, pero que tienen perfecto conocimiento de cuáles son, bueno, de cuáles son sus cuentas y de lo que van a reclamar y demás. Aguiar y Seijas era un tipo muy peculiar, porque es que además él daba recibos. Es decir, él pedía para las limosnas, eso lo va contando Lezamis en su biografía. Claro, ¿quién le iba a decir al arzobispo que no? Se presentaba por ahí, según va diciendo el biógrafo, a unos y a otros en cuanto sabía que alguien tenía capital, pero firmaba recibos. Entonces, claro, Chons va detrás de esos recibos. Dice, ¿por qué no se piden unas cosas sí y otras no? Y eso le sirve para ver que los libros están sacados en vida de Sor Juana y por eso no hay recibo. Pero que para lo de los dineros y demás, que sí se ha firmado, y las alhajas, que sí se han firmado, que es por lo que reclaman ellas y demás, sí se ha firmado un recibo. Con respecto a cómo introducir en el trabajo que hacemos los profesores universitarios, hombre, nosotros cuando damos clase, no solo hablamos de nuestros autores, sino que les vamos explicando a los alumnos de dónde vienen los conocimientos que tenemos, es decir, en quién nos apoyamos, ¿no? Indudablemente en las clases no es como en un artículo donde, bueno, puedes ir poniendo a pie de página todos los nombres, todo tal y eso. Pero sí, en el caso de Chons, ella tiene suerte en muchas cosas, que es que buena parte de las cosas que yo estaba leyendo por aquí ahora son del dominio común del saber, pero no lo eran en 1925, no lo eran en 1926. Por eso a mí me interesaba hacer ese recorrido, ya que estaba la conferencia dedicada a Chons, para que viéramos lo que ella había establecido, que para nosotras es el saber común, bien va de artículo a artículo, de clase a clase que vayamos a dar cuando presentamos a la monja y demás. Entonces, cuando estamos dando clase, indudablemente no citas, quiero decir, no les estás dando todo el pie de página con todos los datos a los alumnos, pero sí vas diciendo, esto, el primer estudioso, la primera estudiosa que dijo esto, es tal o es cual. En nuestro ámbito yo creo que eso no, en el de la literatura, digo, no es tan difícil porque está lleno de autoras a las que leemos y explicamos y está lleno de profesoras que son las fuentes en las que te tienes que basar. Pues imagínate, si hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto que también hay ilustres compañeros hombres, ¿no? que han hecho unos trabajos excepcionales sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pero hay una serie de nombres de estudiosas de Sor Juana Inés de la Cruz que están en la boca de cualquier profesor mientras está explicando. Si queréis estudiar esto, porque además como en clase no puedes decir todo, si queréis estudiar esto tenéis que leer a tal, lo tenéis en tal revista y das el nombre y de la misma manera, claro, hay que aludir a Chons para cosas. Lo que pasa que, bueno, hemos tardado, no todos vamos por la vida, no sabiéndolo todo desde el primer momento, ¿no? Y muchas veces, pues sí, echas la mirada hacia atrás y dices, si yo me acabo de enterar de esto, bueno, pues a partir de ahora lo voy a aplicar y demás. Con Chons o con cualquier otra cosa, ¿no? Nuestra vida es el conocimiento y siempre es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y la última cuestión que me planteabas, la de la censura y demás, y lo de la Inquisición, sí, bueno, por supuesto. Chons se refiere a cuestiones que tiene que ver con la censura de libros. Tiene todavía una idea un poco
claro, son los primeros trabajos de ella, ¿eh? No me estoy refiriendo ya a los que yo no he citado, sino a los que he estudiado para esta conferencia. En los trabajos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ella habla también de cuestiones de censura y sobre todo también cuando se refiere a las comedias de Ruiz de Alarcón y demás, y aprecia que es más estricto el panorama en México que en España. No creo que eso esté muy documentado ahora, ¿sabes? Yo creo que son más bien unas ideas que era normal. En los años 20 llevaban todo el siglo XIX diciendo la colonia fue la época más oscurantista. Bueno, ella ya está saliendo, sobre todo porque es que está leyendo no solo a los estudiosos que en su presente trabajan eso, sino que está leyendo a los biógrafos de estos autores. Entonces va entrando por ahí. Ella misma va viendo que este arzobispo Aguiar y Seijas no es un personaje que sea muy agradable para Dorothy Jones, pero no siendo muy agradable, ella no considera... Bueno, no dice las cosas que, por ejemplo, se pueden llegar a leer ahora porque, claro, es gente que no ha leído al biógrafo de Aguiar y no lo ha y no ha completado el conocimiento diciendo, a ver, esta figura clerical era así, y a ver cómo era Santa Cruz, y a ver cómo era el otro, y ahí ella se va documentando y, claro, va abriendo y es admirable, sí, Idalia, es admirable ver, imaginarla en su momento. Dices México debía ser un país complicado. La verdad que los años en los que ella se está documentando sobre Juan Ruiz de Alarcón, puesto que presenta la tesis en el año 29, es la época de la República, y ahí las mujeres sí tenían una presencia pública y cultural importante en España. A mí no he parado de buscar referencias de cuál es el contacto de ella con el Ateneo de Madrid y en la España franquista. Claro, eso bueno, es algo que no hay, bueno, llega un momento en que el conocimiento, claro, habría que ir al fondo Natalie Benson, donde están sus papeles, su epistolario y demás, para que la nombraran, porque estamos hablando del año 49. El Ateneo de Madrid va a ser, dentro de la dictadura franquista, fue una dictadura tremenda, ¿no? Pero como fue tan larga, la vida siguió adelante. La gente iba estudiando, iba haciendo lo que podía. El Ateneo es uno de los centros que van a tener una vida y van a ir abriéndose, pero en el año 49 eso todavía no había sucedido. Entonces son algunas cosas por ahí que bueno, había que ver. Y los del Ateneo no tuvieron ningún problema con ella. Ella, leyendo sus escritos, sí puedes ver puedes reconstruir la ideología de los historiadores, igual que la puedes hacer con los escritores solo con leerlos, ¿no? La mujer liberal, eso está clarísimo. Una mujer, además, que ha tomado tantas decisiones sola y demás, oponiéndose, bueno, a cualquiera de los roles más tradicionales, ¿no?, del momento. Bueno. Es que eso es muy interesante. Justo en ese texto de la Inquisición no menciona a nadie, a diferencia de todos los mexicanos que sí son mencionados en estos agradecimientos, en estas explicaciones, que te da una idea de ese panorama cultural en el que está, que es un panorama además también bien interesante en México. No solo respecto a las instituciones que se están consolidando, que empiezan los grandes registros, es decir, están encontrando toda esta fantástica documentación al mismo tiempo que Jones, es decir, Francisco Fernández del Castillo, Luis González Obregón, Genaro Estrada. O sea, hay un interés cultural que, me corregirá Guadalupe, pero yo creo que incluso no está del todo estudiado. O sea, nosotros sabemos de las monografías de Estrada, sabemos cuántas eran, quiénes eran estos sujetos, sabemos también que Estrada tenía mucha apertura a estudiosos de otros lugares, ¿no? Rafael Sala, que es el catalán que vino y hizo el estudio sobre marcas de fuego, Felipe Teixidor, o sea, hay un conjunto de extranjeros en ese momento que se está haciendo este proyecto editorial al paralelo que se están haciendo o se está dando esta consolidación institucional, y que muchas de las fuentes de la época, esta ausencia de las citas más correctas sobre la documentación,
a veces se puede explicar porque no están organizados los fondos. Sí. No puedes citar eso. Pero quizá yo creo que un poco lo que sería conveniente, y me parece que es muy pertinente hacerlo, y especialmente con el trabajo que has hecho, es que deberías dejar la lista bibliográfica para pedirle justamente a la Benson Library que la incluya cuando está presentando los papeles de Dorothy Jones. Es decir, ahora se ha hecho una separación de los papeles con el acceso digital a algunos de los documentos, pero también lo he revisado y no hay una bibliografía. Entonces, ¿cómo leer a Dorothy Jones si no tenemos la bibliografía de Dorothy Jones? Claro. Y muchos de los autores que trabajaron las temáticas que ella trabajó nunca la han citado. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque también cuando nosotros decimos qué leer y qué no leer, algunos autores prefieren no mencionar. Y es una forma no solo de olvidar, sino de eliminar. Cuando tú no citas a alguien, estás olvidando y eliminando y no estás reconociendo su trabajo. Puede ser, pensemos en el mundo romántico, que lo estás desconociendo, como tú lo has dicho, porque no sabemos todo. Pero sí resulta muy extraño en una temática como la de Sor Juana o como la de Alarcón, que son temáticas, ¿cómo diríamos? Muy vistas, muy de moda, muy revisitadas, que no se encuentra Sean, como tú has dicho, pues ya están muchos de sus papeles disponibles en internet, ¿no? Claro. Pues ahí sí yo creo que no. Pero mira lo que decías de los alumnos, de los que puedan leer y demás. Los trabajos que publicamos nosotros no siempre están en internet, pero los trabajos antiguos podemos encontrarnos que sí, y para ellos el medio de lectura es la pantalla, es decir, es más difícil para un alumno el que le digas, oye, vete, que te vas a la revista tal y miras el artículo. Sin embargo, si le dices, la revista está volcada a internet, pues a la semana siguiente llegas a clase y resulta que sí, se han bajado el artículo, porque para ellos es un medio que están leyendo lo mismo, pero ahí tenemos que estos repositorios te pueden abrir las puertas a trabajos que sería difícil conseguir en otros momentos y resulta que los antiguos, están en internet. Claro que a veces solo tienes que hacer el enlace para que se puedan consultar, no tienes ni que digitalizarlos tú, sino solo enlazarlos, que es esa palabra que usamos ahora, ¿no? Son plataformas de estas, necesitas que las universidades hayan pagado para poder estar conectadas y demás y eso, ¿no? Yo en la Universidad de Oviedo pues me encuentro que en algunos puedo entrar y en otros no. Pero son servicios de pago. Pero pongo el nombre de mi universidad y vosotros no pagáis. Pero es que a eso me refiero, y porque tenemos ahora como el caso de Dorothy Jones, pero estoy pensando, por ejemplo, en una mexicana, Castañeda, ¿no? Carmen Castañeda, que hizo un trabajo impresionante de cultura, de saber sobre Guadalajara, y todo el mundo la reconoce y todo el mundo habla de ella, pero no tenemos, a pesar de que falleció también hace unos años, no como Sean, pero no tenemos una compilación de sus textos y a veces creo que ese es el mejor reconocimiento que podemos hacer a un autor. La bibliografía, antes hemos compartido lo del periódico y la bibliografía también podría haber estado ahí porque fue una de las primeras cosas que hice porque yo había leído algunos trabajos de ella sobre Sor Juana, pero otras cosas no. No os he hablado de lo de la poesía afroamericana, que es una cosa deslumbrante. Y tiene unos trabajos sobre Manuel Gutiérrez Nájera, donde lo que estás viendo es que Dorothy Jones también sabía música, porque está copiando partituras, tal, y eso se nota mucho también con la poesía franquillana, ¿no? Porque ella va marcando los ritmos, y va degustando. Ya es sorprendente verla cuando tiene 20 y tantos años y es capaz de leer a Góngora y apreciar la literatura de Góngora con la exactitud y la inteligencia con la que ella lo hace. Eso es mujer. Luego que le pongan poetas vanguardistas de la poesía franquillana, que Dorothy Jones los toma por ahí y vamos, y ya está disfrutándolos y demás. Una mujer muy abierta además, ¿no? Porque pasa ves que sus líneas de investigación tienen que ver con lo colonial y sin embargo te la encuentras en los años 40 abierta a todas esas propuestas de la poesía vanguardista.
Una última cosa, es que eso es lo que yo creo que es lo más importante en estos autores. Ella no fue la única que se suicidó en esa época. Ah, lo del suicidio es verdad, sí. Claro, es que son personas que se suicidan no porque no tengan méritos académicos o porque no, o sea, hay un sentimiento también en ese momento previo, bueno, Sí. Después de la Primera Guerra y hasta la Segunda Guerra Mundial, Sí. de desilusión por el mundo, es decir, el mundo no es lo que ellos creían y temen de que ese mundo se acabe mucho más pronto de lo que creen. Y muchos suicidios pueden explicarse en ese contexto. Al menos los de los hombres se explican así. ¿Por qué el de una mujer se tiene que explicar por esta falta de mérito académico cuando es una mujer que, por lo que se ve, tuvo una vida riquísima? Sí. De experiencias, de viajes, de amigos. Y que la había llevado adelante sola, es que ponerte a viajar en los años 20 es meterte en un barco, y decir, ala, que eso me digo voy a yo, España. eso me parece una forma muy, no sé cómo calificarla, porque ahora los términos incluso son complejos, ¿no? Es una forma muy dura de calificar esa decisión. Hay dos cosas que, a no ser que tengamos correspondencia o que el autor, hay cuantos autores que se han suicidado, bueno, pues han dejado el escrito donde ellos trataban de explicar ¿por qué toman una decisión? ¿Por qué hacían esa cosa? Hay dos cosas que tienen que ver con con el amor y con la decisión de acabar con tu vida, que si no te cuenta la persona lo que hay, pues no sé, tendrías que ser alguien que ha vivido al lado para saber cuáles son las razones que pueden llevarte a esto. Indudablemente lo que vemos leyendo a Dorothy Shawn es que ella no es una persona con una vivencia religiosa, ni mucho menos, y por tanto es una mujer que en un momento dado en su vida tomaría la decisión que tomó. Indudablemente eso no se toma, una decisión así no se toma porque estés contentísimo con vivir, ¿no? Tienes que estar... Pero ¿por qué no nos fijamos en lo que ella dijo sobre Sor Juana cuando tenía 29 años? No es una razón, son muchas. Dorothy Shawn tenía 63 años, bueno, a lo mejor había llevado su vida sola a lo largo de su vida y en un momento dado decidió, no sabemos nada de su vida, ni siquiera sabemos si tenía una enfermedad, cuántas mujeres, ¿no? Alfonsina Storni parece que se suicida por que la ha dejado no sé quién, pero vamos a ver, si tenía un cáncer de pecho y luchaba contra un dolor atroz día tras día y se había operado una vez en esos años 30, operarse de un cáncer de pecho, imaginaros lo que debía de ser eso en dolores posoperatorios y en todo, pues parece más bien que decidió que más no la iban a operar porque total si iba a morir, pues entonces iba a morirse de otra manera, ¿no? Pero bueno. Quizás esa es la receta metodológica que me acabas de dar. Habría que leer a todas estas personas más en femenino y más en humano. Claro. Así que es. Mirarlas a través de estructuras como las universitarias o este tipo de cosas, porque al final deshumanizamos a las personas también cuando las ponemos a partir de los grados académicos y de los lugares que se supone debemos alcanzar, y que algunos no alcanzan porque no quieren, porque no están dispuestos a jugar en las reglas de una academia. Es decir, hay miles de factores, lo que tú has dicho es fantástico, hay miles de razones. Y la verdad es que hay que ver a Dorothy Shawn. A mí me encantó la conferencia y lo último que yo diría es que tienes que publicarla. La verdad que es un texto fantástico que tenemos que leer una y otra vez y esa bibliografía, porque ya es un esfuerzo inconmensurable. Yo creo que esto que has dicho es fundamental. Hacer una bibliografía te acerca a otros textos que no conocías y que no sabías de una persona. Y el impacto que un trabajo como este tiene que tener, digo, yo agradezco tener esa coincidencia contigo, es decir, yo tuve conocimiento de Dorothy Shawn muy tarde en la investigación y leer lo que ella ha hecho y ver lo que haya hecho me permite entender un montón de cosas, ¿no? En el tema de Sor Juana y del mundo colonial y de la vida conventual en esa época, es un debate a veces insano con muchos sorjuanistas, ¿no? Porque ya están casados con ciertas ideas. Yo siempre te lo he dicho,
el debate sobre la biblioteca de Sor Juana y los 5,000 libros es una cosa bueno, señoras y señores, pongan 5,000 libros en físico, materiales. Eso me lo decía mi novio, dice, es que vamos a medir, ponte a medir. Miramos los Sanagustines y los Sanagustines y entonces veamos si le cabe todo en la celda, incluyendo todo lo que ella necesita para vivir, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis alumnos, la vestimenta de una monja no es una cosa que uno guarde en una cajita de joyas. Es un tremendo hábito que necesitas un buen armario, porque además no creo que hayan andado todas arrugadas y todas desdobladas, ¿no? Eran mujeres que siempre se habló de esto, de su vestimenta y de la importancia que daban a esto, porque es una forma de identidad también, de identidad institucional como monjas, por eso los hábitos son distintos, pero también de identidad personal. Y en el caso de las novohispanas, llevar el crucifijo, el no sé cuánto, ya les daba lo mismo que nos da a nosotros, ¿no? Claro. ¿Por qué usamos la ropa que usamos y nos ponemos el arete que nos ponemos? Nos da una identidad personal, no solo como una identidad colectiva. Entonces, la verdad es que ojalá que sí la publiques, es una conferencia lindísima, porque además nos permitirá a todos los demás decir, miren todo el trabajo de Jones, ¿no? Gracias. Sí. Gracias a vosotros. Gracias, Idalia. Sí, yo coincido con Idalia, tendrías que publicarlo porque realmente nos serviría y también nos serviría mucho en la docencia para que los alumnos también se vayan enterando de este trabajo maravilloso que a mí me tiene sorprendida toda esta revisión que hiciste porque realmente es un trabajo pulcro, como tú lo dijiste, y minucioso. Me llama mucho la atención esta parte de cómo Octavio Paz retoma las ideas de Jones y allí no la cita, ¿no? Justamente cuando se trata de los poetas barrocos, sí. Eso es un artículo de Joaquín Roses, está publicado en Edad de Oro, él con todo detalle va viendo, además va viendo los trabajos posteriores que se basan en Octavio Paz y que, claro, a partir de... Ahora ves esas ideas de Dorothy Jones y claro, como las has leído muchas veces, tienes que hacer un alto en el camino y decir, espérate, que es que nadie había dicho esto antes que ella. O sea claro. Que no había esa comparación entre los dos poemas y además con esa capacidad crítica porque no necesita mucho espacio para hacerlo. Lo hace en un párrafo y en un párrafo condensa todo, porque este no es el de los poetas barrocos no es un trabajo dedicado a Sor Juana. Sor Juana es un poeta más dentro de lo que ella está estudiando, que además es muy curiosa porque va a tener una serie de ideas críticas muy buenas. Ella va a decir en ese artículo que a ella le parece que la diferencia entre los poetas españoles y los poetas novohispanos es que en Nueva España se tiende más se tiende más al conceptismo que al culturalismo porque se tiende más a la agudeza. Es decir, sí, cuando fijaros que la idea es, son más barrocos, hablan más. No, él está diciendo, no. Tratan de mostrar más que tienen un talento y para eso en la poesía tienes que mostrar tu agudeza, tu concepto. Eso lo dice Jones en ese artículo y si después de que ella te lo haya mostrado empiezas a pensar en las lecturas que has hecho de poetas barrocos, dices, espera, que es verdad, que están los españoles jugando mucho con las formas y de repente tenemos ahí una serie de poetas más ligados a lo conceptuoso, que también es barroco, pero es una sentencia, ¿no? Una cosa sentenciosa, quiero decirte. Sí, eso lo dice también Jones ahí. Sí, qué interesante, de verdad que yo no conocía, perdón, sigue Virginia. No, que digo que me dejo tantas cosas en el camino, dices, bueno, el rollo que os he metido y al final hay cantidad de cosas que ni siquiera se han dicho, pero bueno. Claro, eso pasa, pero eso es muy interesante. Yo no conozco ese artículo, lo voy a leer porque realmente es vanguardista, ¿no? Cuando dice esto, o sea, cómo está tan adelantada. Y lo más interesante es que no es su lengua materna, ¿no? Está leyendo
una poesía muy compleja que inclusive ahora a muchos estudiantes universitarios no les cuesta, a nosotros mismos nos cuesta. A los docentes nos cuesta, claro, los discursos culteranos, primero sueño no son los sonetos de Sor Juana, ni son los romances, ni son las ligas, es otro asunto. Exacto. Y ver a esta mujer que su lengua materna no es el español, es una cosa deslumbrante. Deslumbrante, sí, impresionante. El nivel de conocimiento de la lengua, incluso pienso que su nivel tan agudo de conocimiento de la lengua, precisamente porque es extranjera, le permite ver mejor toda esa construcción sintáctica y demás que a los nativos del idioma, ¿sabes? Claro, sí puede ser. Sí, eso. Sí, puede ser. Y ahora que decías esto de la agudeza, voy a darle, yo te dejo la palabra. En esto que dijiste sobre la lengua, mencionaste algo muy particular sobre su experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Ella tiene ese artículo que, es muy curioso porque las técnicas de enseñanza de español para extranjeros han variado mucho, pero lo que estamos viendo es que ella era ya profesora de algo que además las universidades se matan por tenerlo en todos los másteres y demás, porque es una de las grandes cosas que podemos hacer los hispanohablantes, ¿no? Conseguir que la gente quiera venir a nuestras universidades o que podamos potenciar a nuestros alumnos como alumnos de español. Eso era ella en la Universidad de Texas. En ese momento tiene 21 años y resulta que publica ese artículo que ella escribe muy bien, escribe de una manera muy limpia, ¿no? Sabe transmitir muy bien el conocimiento, ¿no? Con una prosa muy ajustada a lo que tiene que ser la prosa de un profesor, ¿no? Y sí, se centra en la idea de que la adquisición más difícil de un idioma extranjero es la oral, no la de leer el idioma. Ella misma dice, no, si te pones a estudiar, leerles enseguida. Ahora bien, ponte a hablar y ponte a comprender. Y todo el artículo son técnicas de trabajo que ella utiliza en sus clases a base de repetición de estructuras. No sé si en México tenéis hay una publicidad, o antes había una publicidad en España que ponían el inglés con 1000 palabras y te lo vendían. El inglés con 1000 palabras, ¿Sabéis qué John está con lo del inglés, el español en 1000 palabras? Ella dice, vamos a ver, ¿esta persona qué quiere? ¿Ser profesor de español o es que resulta que por cuestiones, claro, ella es norteamericana, es muy práctica, por cuestiones comerciales y demás necesita aprender el idioma? Entonces, ¿qué idioma quiere aprender? ¿Qué necesita? El idioma para la comunicación. Bien, pues entonces vamos a ir enseñándoles una serie de frases, frases con las que el alumno se tiene que familiarizar, que en un momento dado ni siquiera va a pensar, es decir, ni siquiera va a hacer el paso de la traducción mental, que lo va a tener automatizado, y a partir de que consiga ese nivel, que ella va marcando los meses en los que lo puede conseguir con sus alumnos, a partir de eso será más fácil añadir otras frases. Es así. Bueno, el caso es que tiene 21 años y ya tiene toda una experiencia, un bagaje, y tiene ese artículo, Spanish Oral. Wow. No, Oral Spanish, perdón. Impresionante. Yo me quedo con muchísima información importante que me va a ayudar tanto para las clases como para la investigación, Virginia. De verdad que muchísimas gracias. Este asunto de la agudeza me dejó boquiabierta. Sí. Porque realmente ahora estamos estudiando, tengo algunos estudiantes que han hecho tesis sobre, por ejemplo, la prosa de Juan de Cárdenas, este médico, e identifican la agudeza, ¿no? De Fray Diego Rodríguez en este discurso heterológico, que es una cuestión de cometas y no sé qué, y allí está la agudeza también. Entonces, bueno, tendremos que ir a Jones para citarla. Sí, ella había leído también, tenía un bagaje de lectura sobre todo, claro, pero era teatro en verso de los dramaturgos, porque la tesis la había hecho sobre Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, claro, es traductora de Tirso de Molina, entonces es que hace también otras cosas donde vas viendo el grado de lecturas que tiene de poetas españoles o de dramaturgos españoles. Y ahí es cuando, al leer a los novohispanos, dice, espérate, aquí yo estoy notando una cosa. Sí, ese artículo está, es realmente bueno, ¿sabes? Es realmente bueno.
Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que estoy encantada con tu trabajo. Muy bien, no, gracias a vosotras. La doctora Gabriela Torres se disculpó. Es Un visitante segundito. de la Benson, Y que se dale hizo esta bibliografía con el trabajo de los papeles de Dorothy Jones. Ya. Vosotros la tenéis más cerca, lo tenéis aquí. No, es que me refiero a que Guadalupe es habitante regular de la Benson Library porque parte de su investigación tiene los documentos ahí. Entonces, Claro. ella sí podría pedirle a la Benson que incluya justo donde tiene la sección del catálogo. Una descripción, pero exhaustiva de qué es lo que tienen ahí, claro. Claro, sí, se los voy a comentar ahora. Teniendo la bibliografía ayuda mucho más a comprender su trabajo, ¿no? Porque estaría vinculada, la pueden vincular incluso con los documentos que tienen, porque están separados, los documentos de docencia, los documentos de docencia de tal periodo, las cartas que tiene relacionadas con tal temática. O sea, han hecho una separación muy clara de los llamados papeles de Jones, justamente en función de su vida de trabajo. Más que de su vida cronológica, de la vida de trabajo que tuvo, vinculada a los documentos que están las temáticas, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con Sor Juana, libro de profesiones, o sea, todo esto sería genial porque permitiría ver la vida de ella también a partir de sus trabajos, y eso creo que no se consigue siempre, ¿no? Es decir, si pensamos en cualquiera de nuestros muertos recientes, no tenemos eso tampoco, y buscar la información sobre cada uno de ellos. Pienso en Víctor Infantes, Jaime Moll, o sea, no tenemos las bibliografías completas, no las tenemos disponibles, y a veces acercar a los otros, a estos maestros que nos enseñaron, es un poco difícil. Claro. Bueno, lo intentaré, voy a hacer la gestión y ya les voy contando cómo va. La doctora Gabriela Torres hace un rato me mandó un mensaje para disculparse, se tenía que ir, pero me dijo Virginia lo mismo, que estaba fascinada con tu conferencia y que la vería después. Afortunadamente queda grabada en Facebook, así que podremos volver a escucharte y a verte nuevamente. Perfecto, muy bien, pues nada. Muchos han preguntado si estaba grabada. Sí, va a quedar grabada en Facebook, ahí lo podrán ver, en la misma liga que estaba en el cartel. Muy bien, pues nada. Esperamos que te lleguen muchas preguntas y comentarios en posterior, porque como hoy es el día de todos los eventos, ¿no? Claro, también, y aquí en España lo mismo, o sea que sí. Pues yo aquí en el WhatsApp estaba recibiendo comentarios. Gracias por la invitación. Qué bueno que decidimos invitarte, que les ha encantado el trabajo que has hecho y que están descubriendo a una mujer completamente sorprendente, muchos de los cuales ni siquiera la conocían, ¿no? Así que eso, has hecho un trabajo excelente en ese tenor, diste a conocer el trabajo de una mujer y nos enseñaste un universo de conocimiento que muchos no teníamos, y te lo agradecemos enormemente. Muy bien, no, gracias a vosotras. Para mí ha sido precioso pasar la tarde en México. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias, Idalia, por esta iniciativa. A ti, Guadalupe, que tengan muy buena tarde y que la pasen muy bien, celebrando por ser mujeres. Igualmente. Feliz Día de las Mujeres. A nosotras nos queda ya pocas horas, pero vosotras tenéis que tengas una rica cena de celebración de mujeres. Efectivamente. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes y pues con esto cerramos esta conferencia. Ojalá que puedan escribirle a la doctora Virginia y hacerle llegar las dudas que hayan quedado por allí. Y bonita tarde en México, bonita noche en España. Muchísimas gracias a todos. Gracias al servicio de videoconferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también. Bonita tarde. Buena tarde.